Muy buenos días, mi nombre es Susy Joana Palacio Segura, estudiante de la Universidad Uniquindío del programa Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística. Voy a proceder a realizar la tercera actividad de la asignatura Teoría Archivística. Vamos a hablar un poco sobre qué es la organización de archivos y vamos a plantear un caso y sobre este vamos a realizar todo este proceso evaluativo. Bueno, la organización de archivo se refiere al proceso de estructurar, administrar los documentos de manera que facilite su acceso, recuperación y conservación a lo largo del tiempo. El archivo se trata de llevar un orden de toda la documentación que genera una empresa o una entidad, para que así se faciliten la búsqueda, todos los procesos sean ordenados y se lleve un control de todo. Vamos a plantear, yo como profesional CIBRA y líder en Archivo Central, debo capacitar al personal de la empresa Seguritos en el manejo y organización del archivo de gestión de cada una de las áreas, teniendo en cuenta la tabla de retención documental. Bueno, la organización de archivo para la empresa Seguritos implica crear un sistema eficiente para manejar y mantener los documentos relacionados con la gestión de cada una de las áreas de la empresa. Que haya un registro organizado de cada una de esas áreas de la organización para que así sea más eficiente el trabajo. Como profesional CIBRA y líder en gestión en Archivo Central, mi responsabilidad es capacitar a todos los empleados que tienen que ver con el proceso de gestión documental. Esto implica implementar las prácticas y procedimientos que aseguren que los documentos estén correctamente clasificados, ordenados, descritos, almacenados según las necesidades de la empresa y las regulaciones aplicables. La empresa Seguritos puede utilizar un sistema de gestión virtual en donde allí ingrese toda la documentación y se maneja un registro de todo, radicar todo lo entrante, lo saliente, las solicitudes internas de la organización, en cada uno de los procesos de gestión documental sean ordenados y bien clasificados. Según la tabla de retención documental, esta proporciona pautas sobre los documentos que se deben conservar, por cuánto tiempo lo debemos conservar, cómo debe ser su gestión. Bueno, al tener en cuenta la tabla de retención para la empresa de Seguritos, se puede desarrollar un sistema de organización que cumpla con los requisitos legales y administrativos, al mismo tiempo que optimicen la eficiencia operativa de la empresa. Bueno, en resumen, la organización de archivo en este caso implica establecer un sistema estructurado y bien gestionado para manejar los documentos de manera eficiente, efectiva, garantizando la responsabilidad cuando sea necesario su eliminación adecuada y pues ya no sean requeridos. Que por la ley del archivo, todas las leyes del archivo central se den dentro de la entidad. Hay que velar por esto. La manutención, la organización, la estructura y asimismo su eliminación. Bueno, vamos con el siguiente proceso. ¿En qué consisten los procesos de organización documental? La clasificación, la organización y la descripción. Se divide en estas tres. La clasificación es el proceso de agrupar documentos similares para así se tenga cada categoría
o clases basadas en características compartidas, como los temas, el origen, la fecha o el tipo de documento. Esto facilita todo el proceso documental de identificación y recuperación de cada uno de los documentos que se relacionen cuando sea necesario, ya que permite organizar la información de manera coherente y estructurada. Para clasificar los documentos de manera efectiva es importante definir criterios claros, establecer una estructura de clasificación que refleje las necesidades y la naturaleza de la organización. La clasificación, como su nombre lo dice, es la agrupación de cada uno de los documentos que genere la empresa y asimismo ordenarlos dependiendo su clase, la fecha, las características de los documentos y así llevar un orden archivístico. Como segundo, ordenación. La ordenación implica establecer un esquema o sistema de disposición física o logística para los documentos dentro de cada categoría o clase definida durante la clasificación. Esto puede implicar organizar los documentos por fechas, como les decía ahora, en orden alfabético, por números de referencia o cualquier otro tipo de criterio pues relevante que yo pues tenga en cuenta para su organización. La ordenación adecuada facilita la organización rápida y eficiente de los documentos, ya que permite seguir una secuencia lógica y coherente al acceder a ellos. Esta ordenación lógica me permitirá mejor búsqueda, más agilidad, más rapidez en el proceso. Como tercero es la descripción. La descripción es el proceso que proporciona la información detallada sobre los documentos, incluyendo su contenido, el contexto, las características físicas, el estado de conservación y cualquier otra información relevante. Esto se logra mediante la creación de registros o metadatos existentes que describan cada documento de manera precisa y completa. La descripción adecuada de los documentos facilita su identificación, su recuperación e incluso cuando los usuarios no están familiarizados con su contenido o contexto original. En resumen, la organización de documentos implica clasificar los documentos en categorías coherentes, establecer un orden por su disposición física o lógica y proporcionar descripciones detalladas para facilitar su identificación y recuperación. Estos procesos son fundamentales para mantener un archivo organizado y gestionable, lo que a su vez contribuye a una gestión eficiente de la información sobre la organización. Conservar estos tres pasos nos ayuda a ser efectivos en la empresa. Para las búsquedas, nos ayuda a tener un mejor trabajo, un trabajo eficiente y ser ágiles, ¿cierto? Bueno, ahora les voy a hablar sobre los principios de procedencia y orden original. El principio de procedencia, establece que los documentos deben ser agrupados, organizados según su origen o fuente de creación. Así se van a ordenar. Esto significa que los documentos relacionados con una misma actividad, función o entidad deben manejarse juntos, independientemente de su contenido o forma. Por ejemplo, todos los documentos generados por un departamento específico de una empresa deben agruparse y mantenerse juntos, incluso si se trata de diferentes temas o si están en diferentes formatos.
El principio de procedencia ayuda a preservar el contexto de la integridad de los documentos, ya que refleja cómo se generaron y utilizaban originalmente en el curso de las actividades de la organización. ¿Cierto? Que todos estén juntos, que la empresa de Pepito Pérez, todos los documentos que generen se encuentren en un solo formato, clasificados y debidamente organizados, pero juntos, en una misma bodega y bien clasificados. Principio de orden original. Este principio establece que los documentos deben mantenerse en el mismo orden en el que fueron creados y recibidos, siempre que sea posible. Significa que no se debe alterar la secuencia original de los documentos, incluso al organizarlos y archivarlos. Por ejemplo, si una serie de documentos fue recibida por la empresa en un orden cronológico, se debe mantener ese orden al archivarlos en un lugar de reorganizarlos, en lugar pues de volverlos a reorganizar por tema o cualquier otro criterio que se requiera. El principio de orden original garantiza que se conserve la autenticidad y la finalidad histórica de estos documentos, ya que se refleja cómo se crearon y se utilizaron originalmente en el curso de las actividades de la empresa y de la organización. En resumen, el principio de procedencia se trata en agrupar los documentos según su origen o fuente de creación, mientras que este principio de orden original se centra en mantener la secuencia original de los documentos tal como se crearon o recibieron. Ambos principios son fuentes para preservar el contexto, la integridad, la autenticidad de los documentos en archivo organizado. ¿Cómo se deben abrir las carpetas para cada uno de estos de los expedientes? Primero, selecciona las carpetas adecuadas. Antes de abrir la carpeta, nos debemos de asegurar de que las carpetas sean correctas para cada expediente. Las carpetas deben estar etiquetadas correctamente con el nombre del expediente y cualquier otra información relevante según las necesidades de la organización y de la empresa. Colocar en las carpetas sobre una superficie plana. Buscar una superficie pues plana, como les decía ahorita, como un escritorio o una mesa, en donde se pueda trabajar cómodamente con las carpetas y ir organizándolas y ir poniéndole sus categorías. Bueno, se debe abrir la carpeta. Se debe sujetar la carpeta con la mano en la parte superior y la otra en la parte inferior para evitar que se deslice. Nos debemos utilizar los dedos de la mano para abrir lentamente la solapa superior de la carpeta hacia arriba, manteniendo la mano firme en la parte inferior para evitar que esta carpeta se doble o se dañe. Debemos continuar pues abriendo la carpeta hasta que esté completamente abierta y plana sobre la superficie de trabajo. Nos debemos asegurar que las solapas laterales de la carpeta estén abiertas para acceder al interior completamente de la carpeta. Esto nos permite colocar los documentos en todas partes dentro de la carpeta ordenadamente. Bueno, este mismo proceso se debe repetir con la segunda carpeta. Una vez se haya abierto, preparado la primera carpeta para el expediente,
Este proceso se debe repetir en la segunda carpeta y el otro expediente, y así sucesivamente en los otros expedientes, para asegurar y mantener las carpetas claramente clasificadas y evitar confusiones. Al seguir todos estos pasos que les acabo de dar, se pueden abrir las carpetas para cada uno de los expedientes que necesitamos de manera adecuada y facilitará todo el proceso de organización y manejo de los documentos de manera, pues, dentro de la organización y dentro de las mismas carpetas. Bueno, les voy a indicar cómo se deben encarpetar los documentos en cada uno de los expedientes. Como primero, se deben preparar los documentos. Los documentos los debemos organizar y identificar de qué expediente hacen parte. Nos debemos asegurar de tener todos los documentos necesarios y que estén ordenados según su criterio establecido previamente, por ejemplo, por fecha o por el tipo de documento, ¿cierto? O la temática. Segundo, debemos seleccionar la carpeta adecuada. Nos debemos asegurar de tener la carpeta correcta para cada expediente. Cada carpeta debe estar etiquetada con los nombres del expediente correspondientes para evitar confusiones. Luego, como tercero, se abre la carpeta. Como cuarto, se colocan los documentos en la carpeta. Como quinto, ajustamos la disposición de los documentos. Como sexto, se cierra la carpeta. Como séptimo, se repite este proceso para el segundo expediente. ¿Cómo se marcan las carpetas? Como primero, se selecciona el método de marcado. Pues se decide qué método de marcado utilizaríamos para cada carpeta. Se puede utilizar etiquetas impresas, etiquetas adhesivas, rotulaciones, bolígrafos o cualquier otro material que veamos necesario y que sea visible y duradero. Identificar la información a incluir. Nos debemos determinar qué información será importante incluir en la marca de la carpeta y asimismo realizarlo. Preparar las etiquetas, colocar las etiquetas, verificar la precisión. Antes de finalizar el marcado de la carpeta, debemos verificar la información en cada etiqueta, que sea precisa, que sea correcta y que esté bien descrita. ¿Cierto? Luego se repite el mismo proceso con cada carpeta. Y como final, finalizamos pues el marcado. ¿Cómo debemos foliar los documentos que hacen parte de los expedientes? Como primero, debemos realizar una preparación de los documentos. Como les dije anteriormente, debemos organizar los documentos que forman parte del expediente y nos debemos asegurar de tenerlos disponibles y ordenados para cualquier criterio establecido. Como segundo, seleccionar un método de foliado. Puede ser impreso, puede ser sello, puede ser números, entre otros. Como tercero, nos debemos asignar números de folios a los documentos. Primer folio, segundo, así los debemos clasificar. Como cuarto, marcar los documentos con los números del folio. Como quinto, verificar la precisión. Como sexto, nos toca documentar el foliado. Como séptimo, se repite otra vez el proceso con cada carpeta. ¿Cómo debemos hacer una hoja de control de expedientes? Para la serie y subserie cómo debemos llevarla, ¿cierto? Como primero,
Nos debemos identificar la serie y la subserie. ¿Qué es esto? Esto determina la serie y la subserie de los documentos para la cual necesitamos crear una hoja de control de expedientes. Esta serie o subserie debe tener un nombre claro y bien definida en nuestro sistema documental. Como segundo, reunir la información necesaria. Como tercero, crear el formato de la hoja de control. Debemos utilizar un software de procedimiento de texto o hoja de cálculo para crear el formato de hoja de control de los expedientes. Como cuarto, debemos agregar los campos necesarios, los que necesitamos en el expediente. Como quinto, completar la información de la hoja de control. Como sexto, nos toca verificar su precisión. Como séptimo, debemos guardar y distribuir la hoja de control. ¿Cómo hacer una hoja de cruce de información? Debemos indicar dónde se encuentran los documentos, si aún hay documentos. Crear una hoja de cruce de información para identificar dónde se encuentran los documentos, incluso si aún no hay documentos. Es una práctica útil para mantener un seguimiento claro de ubicación y disposición de los expedientes. Como primero debemos identificar los campos necesarios. Esto determinará la información necesaria a registrar en la hoja de cruce de información. Esto puede incluir el nombre del expediente, la serie, la subserie y a la que pertenece el documento, la ubicación física actual, la fecha de llegada, el estado de los documentos, si existen, y cualquier otra información que revele relevante para nuestro seguimiento. Nos toca crear el formato de hoja de cruce de la información. Este software se utiliza por lo más general un software de procedimiento de texto o una hoja de cálculo para diseñar el formato de la hoja de cruce de información. Puedes crear columnas para cada uno de los campos identificados, dejando la superficie, espacios para registrar la información correspondiente. Bueno, como tercero debemos agregar los encabezados de las columnas. Como cuarto, completar la información de la hoja de cruce. Como quinto, mantener la hoja de cruce actualizada. Como séptimo, debemos distribuir la hoja de cruce según sea necesario. Al seguir cada uno de estos pasos para crear la hoja de cruce de la información efectiva, debemos mantener un seguimiento claro de la ubicación, la disposición de cada uno de los expedientes, incluso si aún no hay documentos presentes. Esto facilitará la gestión y el seguimiento de los expedientes, que en el archivo de gestión de la empresa de Seguritos. Debemos, este es otro punto, elaborar el formato único de inventario documental, FUID, para el archivo de gestión. Bueno, para elaborar el formato único de inventario documental, FUID, para el archivo de gestión, necesitamos seguir una estructura que incluya los elementos necesarios para identificar y describir los documentos de manera clara y precisa, aunque no tengamos acceso directo al material completo. Bueno, debemos seguir unos ciertos criterios. Primero, encabezado del formato, información general, descripción de los expedientes, que son el nombre del expediente, el folio, la fecha de creación, la descripción, la ubicación, los espacios para observaciones, la firma de aprobación,
la revisión y actualización y el formato y presentación. Bueno, debemos identificar y marcar el archivador donde vamos, pues en la oficina, donde se encuentran los archivos de gestión en aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, para identificar o marcar el archivo de la oficina, donde se encuentra el archivo de gestión de la empresa Seguritos, debemos hacer lo siguiente. Debemos seleccionar el método de marcado. Como segundo, determinar la ubicación del archivador. Como tercero, seleccionar la información que debemos incluir en este archivador. Como cuarto, preparar la etiqueta de identificación. Como quinto, aplicar la etiqueta en el archivador. Como sexto, verificar la precisión. Como séptimo, comunicar bien la ubicación pues, del archivador. Al seguir cada uno de estos pasos, podemos identificar o marcar el archivador de la oficina donde nos encontremos o donde se encuentre el archivo de gestión de la empresa Seguritos. De esta manera será claro, efectivo, y esto nos facilita pues el acceso a él y también por parte del personal de la empresa. Ahora les realizaré otro video donde les mostraré y evidenciaré cómo se guarda el archivo de gestión y cómo son las carpetas y cómo las debemos guardar y clasificar. Muchas gracias.